¿Qué más, mi gente? Bienvenidos una vez más a tu canal Tenebris. Hoy día vamos a hablar un tema súper interesante, pero de antemano quiero darle la bienvenida a mi compañero Cristian. ¿Cómo les va? Una vez más acá en otra nueva entrega, su programa Tenebris de Misterio y Terror. Esperando que nos sigan dando su apoyo. A su vez también agradecerles por la acogida que hemos tenido. Gracias a ustedes, vamos creciendo. Boris. Así es, Fabricio, Cristian y a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias. Hemos superado ya las 200 vistas de nuestro primer video de Urbano Monte, parte uno. Si aún no lo has visto, te vamos a dejar una tarjeta y te vamos a dejar un enlace anclado para que lo puedas ver. Y pues como ustedes se dan cuenta, Tenebris crece, la producción crece y pues definitivamente no es sino con talento de calidad. Es así que le damos la bienvenida a Elizabeth Espinel, que nos va a estar acompañando de aquí. Esperamos en muchas más entregas de Tenebris. Elizabeth, bienvenida. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto y les agradezco por la apertura y la bienvenida que me han dado. Espero que tengamos muchos programas como tú dices, Boris, y creo que vamos ya a lo que realmente importa. Vale, entonces, como nos dice Eli, vamos al punto. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Fabricio? Vamos a hablar sobre Mitchell o la famosísima película como le hicieron, que es Emily Rose, sobre el exorcismo de Emily Rose. Este tema llevó a mucha controversia porque era una chica viene de una familia muy católica, muy religiosa, pero aquí bien hay dos partes, está dividida. Cristian. Claro, exactamente, sí. Hay muchas hipótesis, muchas teorías sobre este tema, las cuales, bueno, como siempre les vamos a ir expandiendo y analizándoles bien. Se habló de una enfermedad mental, habló de posesión diabólica y, bueno, todo eso lo vamos a ir analizando. Y Boris. en efecto, mi estimado Cristian, pues te comento, nosotros cuando estábamos hablando de Annalise Mitchell, ya lo dijo Fabricio, pues es una joven común que de cierta manera tenía una personalidad bastante retraída. Las imágenes que estamos viendo es prácticamente de un momento en el que ella perdió la lucidez. Particularmente yo considero que fue un caso propiamente y no porque niegue las existencias de fuerzas demoníacas, sino que yo considero que fue un caso netamente de esquizofrenia donde ya, o sea, ya se pasó de sus propias fuerzas conscientes y entró de pronto a unas fuerzas subconscientes. ¿Cómo funciona un poquito respecto a ello? Porque se habla de inanición, se habla también de que es una persona con un perfil psicótico. ¿Y qué tienes para decirnos respecto a esto, Eli? A ver, Emily Rose, en algunas cosas que yo investigué, a ella le dan un diagnóstico, pero epiléptico. Y sí, en realidad en la parte médica se supone que ella tenía ataques como una psicosis, Epilepsia. pero jamás pudieron comprobar que ella tenía eh, una enfermedad psicológica. En este caso sería el oír voces y todo, sino que se da más bien a raíz de esto del exorcismo. Antes, porque a ella le practican el primer exorcismo cuando tiene 17 años. Entonces, la verdad para mí, yo sí considero que ahí hay algo mucho más allá de lo mental. Claro, Ahí va, exactamente. ahí Sí, vamos, ahí vamos como lo que dice Boris. Aquí, por eso le dije al principio que aquí está dividido esto, porque unos sí creen que hubo el exorcismo, otros creen que no, que es como le detectaron una demencia mental por el tema de la epilepsia que a los 16 años le dio y a los 17 años ya comenzó a escuchar voces. Ahí es donde que ella le detectan la enfermedad y le mandan a un psiquiátrico. Pero aquí vamos, como les dije, esto está compartido. O sea, no se sabe si en verdad fue el otro. bueno, como ya manifestaron ustedes, también se habla
de aparte de su enfermedad mental, bueno, como hay esas hipótesis que pudo haber sido la enfermedad mental de cuando era una adolescente del esquizofrenia, y después, como dijo Eli que empezó a escuchar voces. Esas voces también poco a poco se fueron haciendo más recurrente. Bueno, en esa parte se podría decir que sí, efectivamente es una enfermedad mental, pero posteriormente la joven empezó a hablar, bueno, una vez que ya le estaba en posesión, se podría decir, empezó a hablar en lenguas. Y ahí sí, ¿cómo se explica eso? O sea, cómo aprendió esas lenguas, de dónde trajo esas lenguas, y si era una joven que tenía problemas mentales. Justamente eso, Cristian. Mira, hay una parte en algunos de los videos que investigamos, hay unas partes en donde dicen que la situación esta se les denomina endemoniados, ¿no? A los que están poseídos. Entonces ellos tienen fuerzas titánicas, hablan y entienden lenguas de extrañas, tienen mensajes en el cuerpo, marcas que se les hacen cuando pasa este tipo de cosas. Y una cosa que es muy singular de esto es que ella empezó a comer arañas, empezó a comer todo lo que encontraba como animales, ¿no? Y después ya se empezó a alimentar de sus propias orinas y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí podrías decir que sí, en realidad tiene una enfermedad mental, porque uno como ser humano dice, no puede pasar, o sea, no puede ser que una persona esté así, a menos que esté enferma mentalmente. Claro, Pero sí, lo que le dicen que ella tenía, como yo te decía, es una epilepsia, que se supone que se alojaba en el lóbulo temporal. Y esta situación de la epilepsia lo que causa es olvido de las cosas y incluso mm, tiendes a olvidar cosas y no recuerdas, no retienes. Y eso fue así como ella podía hablar en otros idiomas. Y se supone que lo que te hace la epilepsia es eso. Es algo, como decía Fabricio, como de lado y lado. O sea, como da mucho que hablar y mucho que pensar porque realmente unas cosas no concuerdan con las otras. exacto. Pero vamos primero por el inicio, como se diría, ¿no? Valga la redundancia. ¿De dónde es Emily Rose, como es la película, Boris? Claro, mira, quisiera hacer un pequeño adendum ahí. Siempre, bueno, a día de hoy, dado que hubo pues esta nueva revisión en el Concilio del Vaticano número 2 con respecto a lo que es el proceso de exorcismos, pues a día de hoy ya se requiere de una evaluación física y una evaluación psicológica para hacer un exorcismo, ¿de acuerdo? En aquel entonces, con el caso de Annalise Mitchell, no se realizó propiamente, sino se recurrió de cualquier manera a pues retenerla en un sanatorio y pues posterior a ello, viendo que no había una mejora notable, se le realiza el exorcismo. Para poner en contexto, Annalise Mitchell es una joven que viene de una familia católica radicada en Liebling, Alemania. Sus padres, ella y sus tres hermanas iban a misa al menos 2 veces por semana. Cuando tenía 16 años comenzó a convulsionar de la nada y se le diagnostica epilepsia, como ya nos comentó Eli. Presenta además un cuadro de depresión profunda y ahí es cuando le hospitalizan. A los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos y decía que había empezado a escuchar voces. Sin embargo, nunca hubo un parte médico que descarte algún tipo de esquizofrenia comprobada. Se presumía esquizofrenia. A día de hoy, quien les hable, yo también estoy presumiendo que fue una esquizofrenia. Sin embargo, pues en estos temas paranormales que tantos nos apasionan, nunca hay nada totalmente dicho. Siempre hay 2 o 3 versiones respecto a la situación. ¿Qué es lo que sucede cuando, vamos a decir que nosotros tenemos como fases dentro de una posesión demoníaca? Tenemos la fase del contacto, que es cuando ella realiza algún tipo de ritual, topa algún tipo de objeto maldito, está en algún tipo de lugar donde hay toda esta energía demoníaca, entonces es el contacto. Después es la asimilación del cuerpo, cuando el cuerpo empieza a bajar sus defensas y como el cuerpo está débil, el demonio puede llegar a tomar parte del cuerpo, entonces está
el contacto, está la asimilación, está la posesión como tal. Después de la posesión empieza a desarrollarse todos los ámbitos de la posesión, lo que es fuerza sobrehumana, lo que es hablar en lenguas. Muchas personas han dicho que han llegado a hablar no en una ni dos, sino en más de 10 lenguas diferentes, estando posesas. Han llegado a ser personas de una complexión de 50, 60 kilos y han podido contra personas de sanatorios que superan realmente los 150 kilos, que estamos hablando de más de 300 libras, son personas bastante corpulentas, y como es que una persona pues tan delgada que no llega ni siquiera a la mitad de su peso, logra poder con ellas, y no solo con una, sino con dos o tres. Se tienen casos documentados de ello. Después de la posesión, donde se dan todos los signos, es donde se da pues el primer contacto, podríamos decir, que es con la iglesia. De ahí se da el exorcismo, la liberación, y después de la liberación es donde se tiene que hacer un seguimiento, podríamos decir, es un proceso de acompañamiento con la persona, puesto que si la persona no sigue una vida espiritual o una vida que esté consagrada a alguna deidad o alguna oración que le permita alejarse de esta posición, lo que puede pasar es que los cuerpos somos como unas casas que tenemos cierto tipo de puertas abiertas que pueden llegar a ser nuestros chakras, nuestra energía corpórea, y si nosotros abrimos puertas que luego no cerramos, pues podemos llegar a ser un sitio de libre tránsito. Así es como tenemos muchas personas documentadas que han llegado a abrir varios tipos de chakras que no debieron haberlo hecho en su momento, y así es como se encuentran personas que de pronto dicen o comentan o aducen que han llegado a desdoblarse sin estar conscientes de ello, que han llegado a salir de su cuerpo y a perderse, y muchas de ellas no han regresado, y es lo que se conoce como personas que de pronto se acostaron, llegan a un estado de coma y nunca se volvieron a levantar, y después obviamente por el tema de la respiración asistida y demás, por los altos costos, les tienen que desconectar y terminan muriendo. Pero varios de esos casos es porque no logran controlar este tema de glándula pineal y todo lo demás, que es lo que te permite a ti desdoblarte, transmutarte y todo lo demás. Dicho sea de paso, es por ello que las personas, nuevamente, invitamos a todas las demás personas que están del otro lado de la pantalla, como se dijo en el programa anterior de Amityville, y ahora le quiero dar paso a quien conoce bastante también de este tema, que es Eli. Eh, amigo, amiga que está del otro lado de la pantalla, escuche lo que va a salir de mi boca. No juegue, no practique, no busque, no se acerque si está dentro de algo que tiene energías negativas, que está invocando demonios, que está invocando ángeles, que está invocando seres caídos, incubos, súcubos y todo lo demás que son seres no terrenales o de energías bajas, porque puede que esto no termine de la mejor manera. Eli. ¿Verdad que esto de lo paranormal es medio complicado? Sobre todo esto, ¿no? El hecho de que al acercarse a cosas que no se conocen tal vez puede afectar mucho. En este caso, bueno, hay mucha información sobre esto. Yo había revisado un video en donde en una parte habla Nerón, porque se supone que a ella le poseen 6 espíritus. Entre estos 6 espíritus está Nerón, Lucifer, Caín, Judas, Hitler y un cura que era de apellido Frey. Pero hay una parte en un video en donde Nerón empieza a hablar de ciertas cosas que, bueno, ahora es como que le hubiera estado diciendo lo que iba a pasar, que tiene mucha relación con lo que está sucediendo. Pero tienen como 42, me parece que son un poco más de horas de grabaciones hechas en los exorcismos de Emmy, que vendrían a ser los 2 curas, que fueron 2 curas los que hicieron el exorcismo, con un montón de exorcismos realizados, no fue solo uno, el último que realizaron en 1975, ese fue el que ya le quitó la vida a Emily Rose. Sí, en sí, a, a, todo lo que ellos hacían era para tratar de precautelar a ella, porque ella se supone que los papás decían que ya no era médico, que era espiritual.
Entonces, investigando con esto, te decía, de esto de Nerón y los espíritus que tenía de adentro, no sé, la verdad, como yo te decía, son muchas, muchas cosas que son inexplicables. Y realmente cuando tú te metes en el mundo del paranormal, muchas cosas son inexplicables. Porque las científicas, un médico te va a decir, sí, esto es así, o sea, no hay otra explicación, esto es así. Pero cuando son cosas paranormales es muy extraño porque no tienes una explicación científica a lo que pasa. Entonces, en estas cosas, igual en los videos que yo vi, hay una parte en donde les ponen 3 vasos de agua cuando le van a hacer el exorcismo. Y 2 de esos vasos tenían agua bendita. En el otro había agua del grifo. Y le preguntan al espíritu que qué vaso de agua quiere. Y él les dice que quiere agua del grifo. En otro video igual le dicen que habla en latín y le dice que no le habla en latín. Entonces son cosas muy, muy raras, muy inexplicables. A mi criterio, sí, también creo, Boris, que es de esta situación de... También sí pudo haber habido algo de descuido. Pero, como yo te decía, estos endemoniados tienen con fuerzas titánicas y tienen ciertas cosas, ¿no? Emily Rose debió haber sido una persona, por la edad que tenía, de una contextura poco delgada, pero a ella tenían que amarrarle. Y la fuerza, y ella en las fuerzas que tenía, botaba a la gente que le trataba de caer. Para una contextura que 2 o 3 hombres te sostengan o te tengan que amarrar es porque tienes fuerzas ya extra normales. Y se supone que ella estaba muy, muy mal. Las fuerzas de Don. Entonces, Totalmente de sí, hay acuerdo. muchas Inque- cosas que ahí. Inquietante lo que se vivió junto a Emily Rose. Cristian, de pronto vamos perfilándonos un poco para dar un poco más de realce a este preámbulo y también acercándonos también a lo que sería una, que bien podríamos llamar una aproximación de lo que vamos a de pronto poder revisar en el siguiente capítulo, ¿no? Emily Rose vemos que es un caso bastante controversial que nos va a permitir a nosotros revisar muchísimas cosas. Eh, nos va a permitir a nosotros definitivamente develar varios misterios también con toda la información que nosotros hemos podido recabar y con lo que también tanto Fabricio como Elizabeth nos ayudan en la investigación, ¿no? No, claro, obviamente nosotros antes de sacar este tipo de programas, nosotros siempre buscamos, tratamos siempre de buscar una fuente confiable para que ustedes también, si ustedes se han percatado, debajo de la descripción de cada video siempre dejamos las fuentes para que ustedes también puedan consultar y como siempre han dicho mis compañeros, no nos crean nosotros, investiguen también, como no se queden con la duda, ¿no? Pero yo también comparto con Eli que, o sea, yo sí doy parte de que sí existe el exorcismo, lo que es esto de, digamos, las almas en pena, o sea, y como dijo Boris, no se metan a hacer cosas que no pueden porque a la final se pueden arrepentir y les puede costar hasta la vida, netamente. No se vayan solo porque hay bastantes personas que en la actualidad con estos programas que también quieren llegar a tener fama, se van y se meten a lugares, qué sé yo, cementerios, donde sí existen almas que se encuentran vagando, digamos, en nuestro mundo, que no saben obviamente que ya han fallecido y todo eso, pero no se metan a hacer eso porque sí les siguen las malas energías, como le conocemos aquí en el Ecuador, ¿no? No se metan a hacer porque sí puede estar hasta viviendo con usted en su propia casa. Y como vuelvo y repito, le puede costar hasta la vida. Claro, sí, como no, como ya manifestó también él y Boris, yo también creo que pudo haber sido un descuido de los familiares, prácticamente de Emily, porque eh, como en esos tiempos, bueno, esto ya hablamos que pasó hace varios años, y en esos tiempos no estaba, no se conocía tanto lo que es esta enfermedad de la epilepsia, y todos lo atribuían, como siempre antes, si ya tienen algo extraño, todo ya le atribuían al demonio. Y la familia de Emily, ¿qué fue lo que hizo? Eh,
le vieron que estaba así y de una, le dijeron, suspendieron, no le llevaron al hospital, no hicieron nada de esas cosas y dijeron, sí, es posesión. Todo esto, esta parte de que si será verdad o mentira, como dijo Boris, investiguen, no nos crean a nosotros, o sea, ustedes mismos sean curiosos y saquen ahí su conclusión en esa parte. Claro, es que como dice Cristian, obviamente no existía la tecnología que existe ahora donde podían investigar sobre el tema de la epilepsia. ¿Ya? Porque si hubieran tenido la tecnología de ahora, obviamente van a decir, sí, sí es epilepsia y hay el tratamiento y pues, qué sé yo, le salvaban la vida. Porque inclusive cuando fallece la chica, a los curas, a los dos curas que realizaron el exorcismo, le declaran como culpables y le dan 6 meses de cárcel a cada uno de los sacerdotes que estaban encargados del exorcismo. Claro, poco a poco vamos a ir adentrándonos en este tema, vamos cerrando este preámbulo, esta primera parte de Emily Rose, dejando un mensaje final para todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Cristian. Listo. Como ya les había manifestado, ustedes también investiguen este tema, es súper interesante y también lleno de especulaciones de qué fue lo que en realidad pasó en este caso, si fue realmente una posesión, si fue solamente una enfermedad mental, también si es que fue descuido de su propia familia, que bueno, que era una familia muy religiosa y eso les conllevó a creer que era cosa del demonio. Investiguen ustedes mismos, también saquen sus propias conclusiones y nos veríamos en el próximo programa para develar todas estas inquietudes. Muchísimas gracias, Cristian. Fabricio. Claro, como les dije, investiguen, sean curiosos, no se queden solo con lo que nosotros decimos, busquen siempre la fuente o sea, es un tema súper interesante. Traten de investigar y de una vez más, compartan, únanse a nuestro canal y déjanos sus comentarios. Boris. Muchísimas gracias, Fabricio, y un mensaje final también a nuestra nueva host, nuestra nueva presentadora de Tenebris. Nuevamente, bienvenida, Eli. Muchas gracias, como yo te decía, les agradezco por la oportunidad primero y segundo, lo que decían ustedes, ¿no? Siempre hay que averiguar más, nunca hay que quedarse con lo que solamente se ve, siempre hay que tratar de investigar y averiguar mucho más. Y espero grabar muchos programas más. Listo, muchísimas gracias, Eli. De mi parte, yo soy Boris Guaita, recordándote a ti, amigo, amiga, que estás del otro lado de la pantalla, que la pregunta más inquietante es aquella que todavía no se ha hecho. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.